Bueno, insisto, nuestro objetivo es estimar beta utilizando beta sombrero, que en este caso es el estimador de mínimos cuadrados ordinarios, y ya les dije que la discusión que queremos enfrentar ahora es en qué sentido beta sombrero es un buen estimador para beta. ¿Bien? Entonces necesitamos un poquito más de estructura para llevar a cabo esta comparación, que es lo que se llama la estructura de los supuestos clásicos. Entonces primero déjenme enunciarlos y después vamos a discutir no solo qué significan estos supuestos, sino cuán restrictivos son. El primero es la estructura del modelo lineal. Estamos suponiendo que la relación que hay entre y, x, beta y u es lineal. Esto es un poquitito más profundo de lo que parece, pero eventualmente lo vamos a discutir con un poco más de detalle, ¿no? Segundo, el segundo no es tanto un supuesto, sino manifestar que aquello que no está prohibido está permitido. Estamos permitiendo que sea aleatorio, o sea, x puede ser una variable aleatoria. U ya sabemos que es una variable aleatoria y beta ya sabemos que no es una variable aleatoria, es un vector de coeficiente. Entonces fíjense que esto termina de definir cuáles son todos los elementos, cuál es el estatus de aleatoriedad y no aleatoriedad de todos los objetos involucrados en el modelo lineal. Beta no es aleatorio, x puede ser aleatorio, u es aleatorio y y es una variable aleatoria por razones que vamos a discutir en un ratito. ¿Está bien? El tercer supuesto es el siguiente, dice que la esperanza de u dado x es igual a 0 y por ahora lo vamos a llamar supuesto de exogeneidad. Es un supuesto tan importante que prácticamente le vamos a dedicar una clase a discutir qué significa, por lo menos intuitivo y matemáticamente, este concepto. El cuarto es el supuesto de homocedasticidad, que lo que dice es que la varianza u sub i dado x es igual a un número constante, sigma cuadrado, para todas las observaciones. El quinto es el supuesto de no correlación serial, que lo que exige es que la covarianza entre u sub i y u sub j dado x es igual a 0 para todo par de observaciones distintas, ¿no? Y distinto de j. Y el sexto lo que pide es que las variables x no pueden tener relaciones lineales exactas, o lo que se llama supuesto de no multicollinealidad, y la forma algebraica de expresarlo es exigir que el rango de esta matriz es igual a k. Son supuestos pedagógicos, algunos son fundamentales y va a ser muy difícil que nos los saquemos de encima. De hecho, una pequeña encuesta que querría hacerles ahora es ¿cuál es el supuesto que no nos podemos sacar de encima? ¿Está bien? Se la dejo ahí, no tengo ganas de discutirlo ahora. Cuando nos veamos en la clase sincrónica vamos a discutir, bueno, ok, cuál es importante. Pero quiero que me crean que son supuestos pedagógicos, nadie cree que estos supuestos son ciertos. Lo estamos haciendo porque es más fácil empezar por acá. Créanme que casi todos los supuestos, salvo uno, se pueden levantar, ¿no? Ningún supuesto se puede levantar de forma gratuita, ¿no? Siempre algún costo vamos a tener que pagar por ser más permisivos, ¿no? Entonces alguna pequeña discusión se las debo y la quiero mantener ahora. La primera es esta, ¿no? Esta es una discusión cuasi filosófica, pero ¿qué significa que x sea aleatoria? En un curso básico tiende a empezarse suponiendo que x no es aleatoria, ¿no? Y el contexto en el cual x es no aleatorio es un contexto en donde el investigador tiene control sobre x. ¿Qué significa eso? Tiende a ocurrir en un contexto experimental. O sea, si el experimentador, el investigador tiene control sobre cuánto vale x, entonces decide cuánto vale x, por ejemplo, cuáles son las distintas dosis de droga que se le asignan a distintos sujetos experimentales, y después observa un resultado que podría ser, por ejemplo, la temperatura corporal. Entonces, en ese contexto, fundamentalmente experimental, x es aleatoria, pero en una disciplina social es medio raro que x sea aleatoria, porque es bastante complejo pensar que los datos provienen de un experimento. Entonces, los x, así como hay una ecuación que gobierna la relación entre y x y u, habrá otra ecuación que gobierna la relación entre x y otras variables. Entonces x está determinada en alguna otra parte del sistema, o sea que en definitiva x muy posiblemente en una disciplina como la nuestra sea aleatoria. Entonces lo vamos a permitir desde un principio, ¿no? Ya les dije, el supuesto 3 es un supuesto tan sofisticado y tan complejo que tenemos que discutirlo en una clase aparte, ¿no? Estos dos los tienen que haber discutido en una clase básica de econometría. Simplemente
estos son supuestos de homogeneidad e independencia, ¿no? El supuesto de homoscedasticidad lo que dice es que por lo menos de la perspectiva de la varianza, estas variables son todas iguales, ¿no? Tienen toda la misma varianza condicional. Y el de no correlación serial lo que dice es que dado uno de los términos de error, es imposible aprender nada linealmente del otro, ¿no? Los términos de error entre sí no guardan relación. En un curso básico tienen que haber discutido qué significa todo esto, ¿no? Y el 6 me interesa que lo discutamos un poco por una cuestión algebraica. Lo que exige es que las variables x no pueden tener relaciones lineales exactas, ¿no? O sea que lo que exige que todas las columnas tiene que ser imposible obtener ninguna columna de x como una combinación lineal exacta de las otras, ¿no? O lo que es lo mismo, el rango de la matriz X tiene que ser igual a K, en donde K es el número de columnas. Esto también lo tienen que haber discutido en un curso básico. Lo que les dejo para que averigüen o que refloten de donde lo hayan visto es qué significa el rango de una matriz, ¿no? Van a tener que pasar por qué es lo que significa el rango fila de una matriz, por qué es lo que significa el rango columna de una matriz y eventualmente van a llegar a lo que significa el rango de una matriz. Esto se los dejo, lo vamos a discutir en nuestra clase sincrónica, ¿no? Así que en definitiva esto es lo que se llama la estructura de supuestos clásicos. Insisto, eventualmente nos los vamos a sacar de encima. A casi todos menos uno, que insisto en mantener en el misterio. Un punto, este es un pequeño recordatorio, ¿no? Esto que está acá hace referencia a cuánto vale la varianza de un vector U. ¿Está bien? Esto que está acá es una definición, no se deduce en ninguna parte. O sea, vamos a definir a la varianza de un vector como esta matriz, ¿está bien? Que es U menos el vector de esperanzas por U menos el vector de esperanzas traspuesto. Esto denota transposición. Entonces, fíjense que esto que está acá es un vector n por 1. Y esto que está acá, como es traspuesto, es 1 por n. Con lo cual todo esto es una matriz n por n. ¿Bien? Y esto es la esperanza de esta matriz. Les recuerdo que la esperanza de una matriz un vector es la matriz que contiene la esperanza de todos sus elementos, elemento por elemento, a la redundancia, ¿no? Esto que está acá se llama matriz de varianzas y covarianzas, ¿está bien? En donde el elemento IJ de esta matriz de varianzas y covarianzas es la covarianza entre el iésimo elemento y el jésimo elemento, que hay un pequeño error, ¿no? Y fíjense que bajo los supuestos clásicos, esta matriz de varianzas y covarianzas tiene una forma muy particular, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando I es igual a J, el elemento IJ es la varianza de U sub I, que supusimos que es constante. Y cuando estamos fuera de la diagonal, o sea, cuando I es distinto de J, esto es la covarianza entre U sub I y U sub J, que supusimos que es 0. Entonces, por el supuesto de homocedasticidad, todos los elementos de la diagonal principal de esta matriz son un número fijo, ¿está bien? Y por el supuesto de no correlación serial, todos los elementos que están fuera de la diagonal principal de esta matriz son 0, ¿está bien? Con lo cual, la matriz de varianzas y covarianzas es igual al producto de un coeficiente sigma cuadrado por I sub n, entendida como la matriz de identidad de dimensión n. Esto es importante porque lo voy a utilizar muchísimas veces. Muy bien. Necesito discutir un poquitito qué es esto de las esperanzas condicionales. Vamos a ver que las esperanzas condicionales, dado que permitimos que las X sean aleatorias, van a cumplir un rol importantísimo en lo que hagamos, yo diría prácticamente en todas las clases. Entonces, no puedo ser ni demasiado formal ni demasiado laxo con esto, porque la esperanza condicional es algo que depende del nivel de matemática que traigan, uno lo va a querer definir con distinto nivel de rigor, ¿no? Entonces me conformo con alguna definición intuitiva propia de un libro de estadística con cálculo, ¿no? Que la pueden revisar. El libro de Rice, por ejemplo, que yo les recomendé, es bastante bueno al respecto, ¿no? El libro de Rice. Lo pueden consultar. Pero cualquier libro de estadística matemática con cálculo, le hace sin teoría de la medida, tiene una definición decente
de lo que es la esperanza condicional. Pero en definitiva, déjenme repasar algunos conceptos y poner arriba de la mesa algunas propiedades, ¿no? Y X son dos variables aleatorias. ¿Está bien? Entonces vamos a decir que la esperanza de la variable aleatoria Y dada la variable aleatoria X es algo así como la suma de todos los valores que puede tomar la variable aleatoria Y, ponderados entre comillas por las chances de que ocurra Y dado X, ¿no? Esto es la función de densidad de Y dado X, ¿no? Entonces fíjense que en la esperanza de Y estaríamos ponderando a todos los valores que puede tomar Y dada su chance de ocurrencia, y acá lo estamos ponderando por las chances de que ocurra Y dado X, ¿no? Bueno, esto parece bastante simple, pero en realidad requiere cierta fineza, ¿no? Piensen en la siguiente cosa, ¿no? Una cosa es, por ejemplo, supongamos que esto es, no sé, el peso, y esto que es la edad, esto que está en la edad, ¿no? Entonces, una cosa es el peso promedio. Otra cosa es el peso promedio de una persona, dado que yo sé su edad. Por ejemplo, el peso promedio de una persona que yo sé que tiene 16 años. ¿Está bien? Entonces, resulta que si X no está fija en un valor, la esperanza de Y dado X es una función de X. ¿Qué quiero decir con esto? ¿No? Si yo digo cuál es el peso de una persona, dada su edad, ¿está bien? Eso lo que va a producir es una serie de valores dependiendo de la edad que tenga la persona. ¿Bien? O sea que en definitiva, la respuesta a la pregunta ¿cuál es el peso esperado de una persona dada su edad? Va a depender de a qué edad me estoy refiriendo. ¿Está bien? Entonces el peso dada la edad el peso promedio dada la edad es una función de X, y como X es una variable aleatoria, si la esperanza de Y dado X es una función que depende de X, entonces también va a ser una variable aleatoria. ¿Por qué? Decreto. ¿Está bien? Decreto. Voy a poner acá decreto. ¿Está bien? En este curso, todas las funciones de variables aleatorias son variables aleatorias por el mero hecho de ser una función de una variable aleatoria. ¿Está bien? ¿Es cierto que toda función de una variable aleatoria es una variable aleatoria? Bueno, no. ¿Está bien? Hay que imponer ciertas características en el tipo de función para que una función de una variable aleatoria sea una variable aleatoria. Característica que vamos a poner en este curso. Insisto, no les puedo dar más detalle, y esta es la primera y la última vez que digo la siguiente cosa. Para que yo pueda hablar con cierta fineza de por qué una función de una variable aleatoria es una variable aleatoria, debería recurrir a algunos elementos de la teoría de la medida, que es algo que yo no estoy suponiendo que esté presente en este curso. Entonces, en definitiva, a partir de ahora vamos a suponer que todas las funciones de una variable aleatoria son variables aleatorias. Si a alguien le interesan los detalles, obviamente me dice y les cuento por qué. Pero les repito, eso tiene que ver con apelar a algunos elementos básicos de la teoría de la medida. Las esperanzas condicionales son súper útiles por ciertas propiedades. Una que es muy importante es la ley de esperanzas iteradas, que es una propiedad casi definitoria. ¿Está bien? Es tan importante que en algunos textos se dice que se define a las esperanzas condicionales a partir de una variable aleatoria que tiene la propiedad de la ley de esperanzas iteradas. Pero en definitiva, la ley de esperanzas iteradas es fundamental. Lo que dice es que yo puedo calcular la esperanza de Y utilizando dos métodos. Un método es directo y el otro es indirecto. ¿Está bien? Acuérdense de la esperanza de Y. La esperanza de Y es la suma de todos los valores que puede tomar una variable aleatoria ponderados por sus chances de ocurrencia, ¿no? La suma será discreta o continua dependiendo de que la variable aleatoria sea continua o discreta. Entonces, ese es el método directo. ¿Está bien? Por ejemplo, si yo quisiese saber cuál es la edad promedio de ustedes, lo que hago es sumo todas las edades de ustedes y las divido por n, o lo que es lo mismo es pondero a cada una de las edades de ustedes por 1 sobre n. Ese es el método directo. La ley de esperanzas iteradas lo que dice es que hay un método que es indirecto y que va en dos etapas. ¿Está bien? Primero calculo cuánto vale la esperanza de Y dado X y después calculo cuánto vale la esperanza de Y dado X. Fíjense
que el primer paso, que consiste en calcular la esperanza de y dado x, lo que produce es una variable aleatoria. Por eso fue tan importante que discutiésemos que las esperanzas condicionales son variables aleatorias. Si no, el segundo paso es trivial. ¿Está bien? Entonces, de acuerdo a la ley de esperanzas iteradas, para calcular la esperanza de una variable aleatoria, primero vamos a calcular, si utilizamos el método indirecto, la esperanza de y dado x, y después calculamos la esperanza de esa nueva variable aleatoria, que es la esperanza de y dado x. ¿Está bien? Les pongo un ejemplo bastante tonto, ¿no? Yo podría calcular el peso de ustedes promedio, utilizando el método directo. Les pregunto a ustedes cuánto pesan, me dicen, lo anoto, lo sumo, lo divido por n y me da el peso promedio. Otra cosa que podría hacer es partir a la clase en hombres y mujeres. Y para hacerlo sencillo, supongamos que la cantidad de hombres y la cantidad de mujeres es la misma. Y acá es donde les pido que paren el video y les pido que me digan la siguiente cosa. De acuerdo a la ley de esperanzas iteradas, ¿cómo funcionaría el método indirecto de calcular el peso promedio de ustedes, ¿está bien?, partiéndolo en el peso promedio de los hombres y el peso promedio de las mujeres? Acá lo que es muy importante, eso lo vamos a discutir, ¿está bien? Se los dejo marcado con un cuadradito. Una cosa que es muy importante es que la ley de esperanzas iteradas funciona más allá de lo que sea x. O sea, no hace falta que y esté relacionado con x, ¿está bien? O sea, no es que tiene que haber alguna relación entre y x para que tenga sentido pensar en la ley de esperanzas iteradas. Pero aún, x podría ser una variable degenerada, ¿no? Podríamos calcular, por ejemplo, x podría ser usted es marciano o no, ¿está bien? Entonces podríamos calcular el peso promedio, primero calculando cuánto es el peso de los marcianos y después de los no marcianos, y después aplicar la ley de esperanzas iteradas. No hay ningún problema, podría estar toda la masa de probabilidad concentrada en un punto, no hay problema, ¿está bien? Otras dos propiedades de las esperanzas condicionales que son muy importantes son estas. Fíjense la siguiente cosa. Esto lo que dice es que la esperanza de g de x por y dado x es g de x por la esperanza de y dado x. ¿Qué ha pasado acá? Fíjense la siguiente cosa. G es cualquier función, ¿está bien? Y como ya les dije, si x es una variable aleatoria y g es una función de una variable aleatoria, entonces en este curso g de x es una variable aleatoria. Lo que ha pasado acá es que una vez que yo condiciono en x, aquello que depende nada más que de x, yo lo puedo sacar como un factor común, ¿está bien? Eso es muy importante. Lo que dice esta propiedad es que yo puedo sacar como factor común de la esperanza condicional cualquier cosa que es una función de aquello en lo que yo estoy condicionando, ¿está bien? Es súper importante, ¿está bien? Y otra propiedad que tiene la esperanza condicional es esta, ¿no? La esperanza de g de x por y es la esperanza de g de x por la esperanza de y dado x, ¿está bien? Entonces, esta propiedad es muy importante, ¿está bien? Y vamos a ver que son estas tres propiedades importantísimas las que nos van a permitir operar. Entonces, como este video ya se ha extendido, lo que voy a hacer en el próximo video es volver sobre la pregunta inicial. ¿En qué sentido beta sombrero es un estimador bueno u óptimo? Entonces, lo que vamos a hacer es derivar ciertas propiedades. O sea, mostrar que beta sombrero, que es el método de mínimos cuadrados ordinarios, además de minimizar la suma de residuos al cuadrado, tiene otras propiedades que lo hacen deseables. Y lo vamos a usar por dos razones. Primero, porque es conceptualmente interesante hacerlo. Segundo, porque para establecer esas propiedades vamos a tener que utilizar los supuestos clásicos y las propiedades de las esperanzas condicionales. O sea que es un muy buen ejercicio. Nos vemos en el próximo video.